A pesar del paso del tiempo, desde el tiempo de Amós, la palabra de Dios en Amós todavía viene a la iglesia de hoy con una relevancia escalofriante. El mensaje se dirigió a personas en una sociedad de perversidad moral, junto con hipocresía religiosa y prosperidad material. Sus casas no eran casas simples, sino de varias plantas, usadas no solo para casa de habitación, sino también para defensa, o como digo, una fortaleza o una ciudadela. Además, habían acumulado casas de verano, casas de invierno y casas para mostrar su afluencia. Su economía iba muy bien y pensaban que todo era tranquilo, salvo por una persona que les molestaba. Esta persona era Amós. Hasta el momento, Amós había usado varias técnicas, adivinanzas, preguntas retóricas para ganar el oído del pueblo de Israel. Pero ahora hubo un cambio. Ahora proclama con una certeza catastrófica. Nadie podría tener ninguna duda de lo que él decía ahora. Es como él dijera, ustedes son un pueblo sin poder. Y la razón que son un pueblo sin poder es porque están aislados de Dios. Están aislados de su Dios. Están aislados de Dios porque ustedes escogen vivir en desobediencia a lo que Dios les ha dicho que deben ser y hacer. En esta noche queremos ver tres preguntas respecto a ese aislamiento de Dios. ¿Qué es este aislamiento de Dios? El mensaje que no querían escuchar es que Dios a veces, y para cumplir sus propósitos, se vuelve en contra de su propio pueblo. Déjenme repetirlo. Dios a veces, y para cumplir su propósito, se vuelve en contra de su propio pueblo. Él es el Dios quien golpea en juicio. Miren Amós 3, 14, y quisiera que se fije en las personas que están, las palabras que están en primera persona. Porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a la tierra. Derribaré también la casa del invierno junto con la casa de verano. También perecerán las casas de marfil y muchas casas serán destruidas, declara el Señor. ¿Escuchó? Castigaré, derribaré. Eso no es nada raro en la Biblia. Quisiera llamar su atención a Josué 7, 10. Perdón, Josué, no Jueces. Ok. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Violaron mi pacto, decía, el pacto que yo les mandé guardar. Han robado, han mentido, se han apoderado de lo mío, han venido a ser anatema. Anatema es digno de destrucción. Toleraron lo que Dios dijo no tolerar. Y la destrucción que están enfrentando en el momento es destrucción que Dios mismo traerá. Vamos a Salmos.
Salmo 78, versículo 56. En este pasaje, fíjese bien, versículo, porque ellos tentaron y enojaron a Dios Altísimo. No guardaron sus testimonios, sino que volvieron, se rebelaron como su padre, volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Es decir, ellos provocaron con sus ídolos, con su adoración abominable. Y más adelante en versículo 59, lo oyó Dios y se enojó. Se indignó, aborreció a Israel en gran manera, entregó al cautiverio, entregó a la espada, se indignó, se hizo retroceder, desechó, no escogió. Se ve que Dios mismo está haciendo eso. Pero ¿cuál es la causa? Vamos a Isaías 59. Versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Eso es lo bueno. Pero mire versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no huir. Sus iniquidades, sus pecados han hecho esa separación, han hecho esconder su rostro. Mire lo que dice Isaías 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Escuchar que él mismo se convirtió en enemigo contra su propio pueblo. Él mismo peleó contra ellos. Ese es un principio que Dios a veces y por sus propósitos se pone en contra, se vuelve en contra de su propio pueblo. Y nada de lo que se ha hecho para nosotros en Cristo puede anular esta verdad para nosotros. Quisiera que vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 2, donde está hablando a las iglesias. Versículo 23. Está hablando de la iglesia en Tiatira. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Por qué suena tan raro a nuestros oídos? Es que porque tenemos una perspectiva errónea de Dios. Tenemos una perspectiva de Santa Claus. Eso no es una perspectiva bíblica. Que Él solo nos da cosas buenas y que las cosas buenas que queremos. Y Él siempre nos hace la situación mejor. Que Él nunca trae ningún mal a nosotros a pesar de nuestras acciones. Pero aún en Hebreos 12, de 5 al 8, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios no tolera rebelión. Dios nos castiga por nuestra indiferencia. Él tiene que alinearnos como un buen padre. Por todo nuestro cuidado de no caer en el poder de Satanás, se nos olvida de no caer fuera del poder de Dios, fuera de su bendición, fuera de su bondad.
Amós está diciendo que Dios dice, ustedes están impotentes porque yo soy un Dios poderoso y porque ustedes han tolerado el pecado. Todavía son mi pueblo, pero no disfrutarán comunión conmigo. No disfrutarán mi sonrisa sobre ustedes. Sin mi sonrisa no vivirán en la luz de mi presencia, vivirán en la sombra. Vivirán con el efecto de la desobediencia. Mire, el cristiano que no está en comunión con Dios es el más desdichado, más infeliz, más triste que alguien que anda en comunión con su Padre Celestial. Sabe lo que debe hacer, pero es desobediente. Y en su desobediencia, Dios esconde su cara de usted. El Espíritu es contristado en su vida, porque yo está en el trono de su vida. Por eso no puede ver el poder de Dios en su vida. Entonces, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es este aislamiento de Dios? Es donde Dios esconde su rostro de nosotros por nuestra desobediencia. Segunda pregunta, ¿puedo blindarme de este aislamiento de Dios? Vemos en Amós capítulo 3 que Israel intentaba protegerse externamente e internamente. Miren en Amós 3, versículo 11. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Son impotentes de protegerse a pesar de contar con las defensas blindadas externamente. Israel hizo sus intentos de protección y se enfocaba en sus terrenos, en sus posesiones, en sus construcciones. Entre más terreno que poseen, más protección tenemos de cualquier eventualidad. Así dice nuestra propia sociedad. Piensan que están bien porque tienen palacios, y la palabra aquí para palacio es fortalezas, porque cuentan con lugares fortificados, porque tienen casa de verano a donde escapar, tienen casa de invierno donde pueden escapar todas las presiones de la semana, tienen casa de marfil como inversión contra los tiempos de escasez. Estamos bien, dice, miren todo lo que poseemos. Y Dios dice, yo voy a destruir a cada uno de ellos. Todo lo que piensa que es protección contra el tiempo de adversidad, no es de ninguna manera protección para ustedes. No tienen ningún poder para evitarlo. Solo vean en las noticias de hoy, en Ucrania, los que tenían propiedades en las ciudades se están perdiendo todo. Se están siendo demolidos por los inmisericordios cañones de los rusos. En un momento se va toda su seguridad. Esta protección no le vale. Israel hizo otro intento de protegerse del aislamiento de Dios. Son impotentes de protegerse a pesar de contar con las defensas blindadas internamente. Sus intentos de protección interna se enfocaban en su religión. Somos el pueblo de Dios, decían. Pero era una religión podrida, que era nada más que una fachada vacía por dentro. A pesar de sus declaraciones, porque era una religión que ellos mismos se habían confabulado. Mire versículo 14. Iban a aferrarse a los altares de Betel. Se iban a amarrarse a los cuernos del altar. En el Antiguo Testamento, los criminales, a veces buscando refugio y protección, asieron a los cuernos del altar para recibir asilo. En Primera de Reyes 1, 50 y 51. Ahí uno encontró refugio, pero no era garantizado. Este acto fue generalmente aceptado por el pueblo, pero no garantizaba ni refugio ni protección, como en el caso de Joab. Primero de Reyes 2, 28
y siguiente, donde el rey David no mandó matar a Joab, aunque estuvo asido de los cuernos del altar. Para no dejar duda en este respecto, Dios cortará los cuernos. Mire versículo 14, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Aunque corra al templo y declaraba que era el templo de Dios, no puede entrar aquí pensando que eso fuera protección. No habrá protección. Y cuando vuelva a su casa, no habrá casa a donde escapar. Ustedes son impotentes. No puede protegerse. No solo son impotentes, pero su impotencia será público ante todas las naciones vecinas. Mire el versículo 9. Proclamad en los palacios de Asdod, en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. Es como Dios decía a las naciones vecinas, ven a ver el espectáculo. Dice, proclamar en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto. Eso eran las naciones vecinas a Israel. Y decir, reunidos sobre los montes de Samaria. Ven a Samaria y observen lo que ocurre cuando Dios esconde su rostro de su propio pueblo. Observen y dense cuenta que Dios del cielo y Dios de la tierra no tolerará semejante comportamiento. ¿Por qué? Versículo 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Ellos habían construido su ciudad en rapiña y despojo. Dijo Dios, ahora ven lo que yo estoy por hacer. Iré y a rapiñar a su ciudad y voy a despojarla. Este es el Dios de las Escrituras. Vemos aquí la explicación del Calvario también. El Evangelio. Dios tuvo que rapiñar y despojar la vida de su Hijo en juicio para que nosotros no experimentemos la rapiña y el despojo de nuestra vida en la eternidad. Dios no quiere que sintamos lástima por Jesús, sino sentir la culpabilidad de nuestro pecado, que lo puso en la cruz, que exigía de Dios fuera a tal grado para hacer eso a su Hijo. Esto es el Evangelio. Amós 3:12. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libre de la boca del león 2 piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel. Todo lo que quedará después serán algunos restos de esqueletos. Mire, en el tiempo de Amós, cuando una fiera atacara al rebaño, el pastor tenía que presentar evidencia del ataque de las ovejas al dueño. De otra forma, iba a decir que lo había robado. Pero Dios está diciendo que habrá evidencia de aquel ataque de juicio. 2 huesos de pierna y las puntas de las orejas. Dice Israel, no piensen que habrá escapatoria. No pueden confiar ni en sus fortificaciones ni en sus altares. El pueblo impotente, la iglesia impotente está en esa condición no porque Dios ha perdido su poder, sino porque su pueblo ya no conoce su presencia. Es nuestra pérdida de comunión con Dios que nos hace indefensos delante de nuestros enemigos. Mire otra vez en Jueces 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Dios mismo está actuando, está castigando a su propio pueblo. Y mire la extensión de eso. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Dios no está jugando. Dios quiere que su pueblo sea santo. Dios quiere que el pueblo conoce su cara, su presencia, que tenga comunión con Él. ¿Por qué así tan severo? Porque no hicieron lo que se les dijo. Y a nosotros en el Nuevo Testamento, en Juan 14, 21, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no me aman, no van a guardar mis mandamientos. Si me aman y obedecen a mis mandamientos, estas cosas caracterizan su vida. Va a tener fruto, poder, eficacia, evangelismo. Pero si me desobedecen y caminan lejos de mí, no esperan ni por un minuto que verán a estas características. Puede blindarse contra el juicio de Dios a causa del aislamiento de Dios a causa de sus pecados. Es una respuesta rotundamente no. Ahora la tercera pregunta. ¿Cuáles son las causas de la separación de Dios de su pueblo? Primero, la ausencia de justicia ha hecho separación. Mire otra vez en Amós 3:10, la primera frase, no saben hacer lo recto. No saben hacer lo correcto. Dejaron de preguntarse en todas las tomas de decisiones que hicieron. Se hicieron la pregunta, ¿qué es lo correcto hacer? En vez de hacerse esa pregunta, procedieron a tomar decisiones que les favorecían, que favorecían su beneficio material, en vez de su bienestar moral. Pronto su ceguera causada por su pecado los había paralizado. Ya no podía distinguir entre bien y mal. Esto todavía ocurre. Si siembra un pensamiento en su mente, cosechará una acción. Si siembra una acción, cosechará un hábito. Siembra un hábito, cosechará un carácter. Siembra el carácter, cosechará un destino. A jugar con la justicia y decir que no importa. Déjenme decirles que sí, ciertamente importa. La primera pregunta para los creyentes en el cuerpo de Cristo debe ser, ¿qué es lo correcto hacer? Para cada joven en una relación, ¿qué es lo correcto hacer? Para cada padre, ¿qué es lo correcto hacer? Para cada hijo, ¿qué es lo correcto hacer? Para cada abuelo, ¿qué es lo correcto hacer? Cuando el pueblo de Dios deja de hacerlo, el resultado en la sociedad alrededor es catastrófico. Israel está deliberadamente desobediente a lo que les dijo. Por eso Amós dice, por eso no conoce mi favor. Al encontrarnos diciendo sí donde Dios dice que no, con amargura donde Dios dice perdón, con lujuria donde Dios dice pureza, con dudas en lugar de confianza y fe, con codicia en vez de generosidad, murmurando en vez de acción de gracias, nos exponemos a la pérdida de comunión con nuestro Dios. Y cuando vivimos en contradicción obvia a la conocida voluntad de Dios, entonces nuestra impotencia será obvia a todos, porque estamos rompiendo nuestra comunión con Dios. Lo estamos contristando, apagándolo en nuestra vida. Pero téngalo claro, fuimos nosotros quienes movimos, no Dios.
Otra vez, nosotros movimos. Dios no movió. Dios nos invita, pero nosotros lo rechazamos y fuimos por otro camino. Si en vez de arrepentirnos y rogar el perdón de Dios y volver a caminar con Él, nosotros caminaremos cada vez más lejos y más lejos de Él. Y al hacerlo terminaremos como Amós 3:10, donde no sabe hacer lo correcto. Entonces, una de las causas del aislamiento de Dios es la ausencia de la justicia en nuestra vida. La segunda causa es la pérdida de un apetito espiritual. La pérdida de un apetito espiritual ha hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. En el caso de Israel no fue por causa de su actividad religiosa. Ellos hacían mucha actividad religiosa. Era su religión y su negocio manejar su religión. Quería a Dios a su manera. Decidieron cómo era Dios y qué quería Dios. E hicieron su propio examen, como podemos decir. Y dieron a sí mismos notas muy altas en cada examen. Porque estaba examinando en su propia idea de Dios, no el Dios de la Biblia. La realidad se dio ante los ritos y el rendimiento se dio ante la locura. Cuando Dios los vio a todas sus cositas y prácticas y dijo, no veo nada que expresa un corazón enfocado en las cosas espirituales. Preguntemos, ¿tengo yo un corazón preocupado por cosas espirituales? No es si yo estoy comprometido a este u otro deber religioso. No es si yo estoy haciendo estas ceremonias religiosas dentro del edificio de la iglesia. No es estar ahí solo porque debería estar, sino tengo yo un corazón enfocado, preocupado en Dios y preocupado en su voluntad para mi vida. Dios vio a Israel en tiempo de Amós, llegó a esta conclusión. No tiene corazón preocupado por las cosas espirituales. Por eso están aislados de mí. Por eso son impotentes. Y es obvio a todas las naciones alrededor. ¿Por qué nosotros construimos muros para escondernos? ¿Qué se requiere para venir ante Dios y admitir que somos impotentes, de pedir su perdón? Queremos y deseamos asegurar que nuestra impotencia no es porque toleramos pecado en nuestra vida, aunque podría ser, ni por la ausencia de justicia en nuestra vida, aunque puede ser, ni por la pérdida de un apetito espiritual. Tal vez Dios está diciendo, ¿por qué deben tener otro edificio? Solo lo utilizaría 1 hora a la semana. A veces abrazamos los ritos y negamos la realidad de nuestra relación con Dios. Si uno escribiera un elogio de su vida, hablaría probablemente de todos los lugares donde vivió, de todos los lugares que poseó, todo lo que construyó, todos los privilegios que amarrados a este mundo. Pero Dios dice, mi pueblo debería tener sus tesoros en el cielo. La santidad, la oración, la atención a Dios han sido sustituidos por pensamiento de lujo, pensamiento de indulgencia. Mire al final del versículo 12. Solo queda, dice, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Dios dice que mi pueblo debería tener sus tesoros en el cielo, pero al final de mi juicio dice que no se perderá de todo, no todo se perderá. Israel será restaurado, pero será muy demoledor.
Todo lo que les queda serán camas y almohadas de seda, los indicadores de derroche e inmoralidad. Cuando los arqueólogos descubran a esta generación, no serán descritos igual como el día de Amós, como una nación degenerada. ¿Crees que escribirían sobre nosotros, viendo nuestro uso de tiempo, el uso de nuestros recursos, el uso de nuestros hogares? Si Dios ve a un hombre que es humilde y contrito en espíritu y tiembla a su palabra, entonces verá a su cuerpo, la iglesia, de la misma manera. Él busca una iglesia contrito, humillado y que tiembla a su palabra. ¿Es así que somos? Entonces, en primer lugar, es la falta, la ausencia de justicia que nos ha hecho separación. Segundo, una pérdida de apetito espiritual nos ha hecho división. Y en tercer lugar, traición de la verdad bíblica ha hecho separación. Amós 3:14. Mire lo que dice en la segunda parte. Castigaré también los altares de Betel. Tiene que ver con el tiempo de Jeroboam, tratando de atraer a la gente a la adoración de Dios en otro lugar que no sea Jerusalén. Él estableció otro tipo de altar. Utilizó toros, imágenes de toros. Y la gente empieza a pensar de Dios en términos de un toro, que en la religión pagana estuvo relacionado con los ritos de la fecundidad, y la gente lo que pensaba de Dios empezaba a cambiar. De repente vemos que lo inmoral ha tomado lugar de lo moral. Lo profano ha tomado el lugar de lo santo. Y un Dios visible en imágenes ha tomado el lugar de Dios invisible, que está donde quiere que estemos. Llegó el punto que las acciones más degradantes se consideraban como parte de su religión. ¿Cómo llegó a este punto? No siguieron las instrucciones de Dios. Pusieron sus propias ideas. Dijeron que esa parte no es tan importante. Aquella porción no la necesitamos. Nos escandalizamos a lo que ellos hicieron. Pero nosotros, el problema es lo mismo. La gente miró a la palabra de Dios y dijeron, no tenemos que hacer aquello. Empezamos a distorsionar, a inventar, a adaptar a la Biblia a nuestros tiempos. Y la mano de Dios se extiende en juicio contra tales cosas. El tema con que tratamos hoy es un asunto decisivo. Es la decisión de una iglesia que sube y crece o uno que cae. O somos los que vivimos en obediencia a la palabra de Dios, conociendo y experimentando su bendición, o somos los que volvemos la espalda a Dios, perdiendo la comunión, perdiendo la utilidad espiritual, celebrando una rutina que no tiene realidad, ejecutando programas sin el poder de cambiar nada. Todo esto, como el pueblo en los días de Amós, radica en decir sí donde Dios dice que no, y decir no donde Dios dice que sí. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos en nuestro trabajo? ¿Dónde estamos en nuestro hogar? ¿Dónde estamos en nuestras relaciones? Analicemos y arrepintamos delante de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra que nos toca donde tenemos que examinarnos, nos toca donde vivimos. Y te pido, Señor, que nos arrepintamos delante de ti
para pedir que ande con nosotros, que nos demuestra tu comunión y tu bendición en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.